Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Estamos a mediados de octubre de 2021 y es un buen momento para evaluar cómo va la economía boliviana y también qué pasa a nivel internacional en todos aquellos aspectos que van a impactar en la economía nacional. Tenemos como invitado a un conocido de este espacio digital de Bolivia y también en muchos espacios académicos internacionales. Me refiero al economista Mauricio Ríos. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros y aceptar la invitación. Siempre un gusto, estimado Oscar. ¿Cómo estás? Encantado de estar en tu espacio de nuevo. Gracias, Mauricio. Quería consultarte, ¿cómo ves ahora, ya que estamos en octubre, nos acercamos a fin de año, la evolución de la economía boliviana? La evolución de la economía boliviana, bueno, responde en gran medida a lo que está sucediendo también en la economía global, solamente que con algunos factores agravantes. Lo que viene sucediendo con la economía global, primero, la economía global no tuvo las mejores condiciones para enfrentar las consecuencias de los confinamientos masivos y forzosos para encarar la pandemia debido a las políticas que fue implementando fundamentalmente a raíz de la gran recesión hace ya 12, 13 años. Es decir, no tuvo ahorro en absoluto. Ese es uno de los mensajes más importantes. Lo que le ha pasado a Bolivia para poder enfrentar esta nueva crisis ha sido justamente eso, que no solamente que no ha tenido ahorros, sino que ya viene de un proceso de acumulación de déficit fiscal, de acumulación de deuda pública y privada al mismo tiempo muy grande. Tiene un nivel de reservas demasiado bajo y de hecho Moody's hace muy pocos días ha cambiado la perspectiva de riesgo de Bolivia de estable a negativa. Todavía no ha cambiado su calificación de riesgo, pero puede hacerlo en cualquier momento justamente por esta serie de factores que estoy mencionando y fundamentalmente debido a los riesgos de corto plazo que ya se ciernen específicamente en el sector bancario y financiero y muy probablemente a partir de este último trimestre en la economía nacional y de 2021, pero más aún en 2022, se va a traducir probablemente uno de los desafíos más grandes que ha tenido el Banco Central de Bolivia en muchos años, por lo menos 15 años. Mauricio, y justamente mencionabas el informe de Moody's. ¿Cuáles son los criterios que toma en cuenta esta calificadora crediticia para disminuir la calidad de nuestra categorización, nuestra calificación en cuanto a la perspectiva? Es básicamente porque Bolivia no tiene buenos fundamentales macroeconómicos y además son problemas macroeconómicos que vienen arrastrando desde mucho antes de la gestión de Yanine Áñez, contrariamente a lo que dice el gobierno de Arce Catacora. Y eso es justamente lo que decía, acumulación de déficit fiscal, deuda pública demasiado elevada, un margen de maniobra demasiado reducido, pero fundamentalmente el hecho de que se le haya acabado el financiamiento al gobierno. Acordémonos que el gobierno había prometido que iba a ser capaz de colocar 3.000 millones de dólares en bonos soberanos en los mercados internacionales ya en el primer trimestre del año y ahora a fines de octubre, comenzando el último trimestre del año, el momento en el que ya se empieza a elaborar el presupuesto 2022, no se sabe nada al respecto. Eso es justamente motivo de preocupación ya para el corto plazo. Claro, estamos a poco más de 2 meses de que acabe el año y efectivamente frente a un déficit previsto de 4.000 millones de dólares se había proyectado, presupuestado colocar bonos por 3.000 millones de dólares. No se lo ha hecho. Me gustaría que nos expliques si un poco tienes la información, qué es lo que ha sucedido porque no se ha concretado esta emisión y también tu análisis sobre la forma sobre la cual se ha suplido, digamos, esta necesidad de financiamiento del déficit fiscal con recursos internos. Bueno, fundamentalmente todo surge a raíz de las malas señales que ya había enviado Arce Catacora en tiempos de campaña. Durante 2020, a principios de 2020, presentó su plan de gobierno donde decía que pretendía no pagar la deuda pública externa durante los 2 primeros años con los organismos multilaterales y vamos, con todos aquellos que pudiera. Y ahora mismo se encuentra ante la ONU un año, año y medio más tarde de la presentación de este plan, solicitando que haya diferimientos o que haya una extensión o que haya un tiempo de gracia para poder pagar esta deuda o que en todo caso haya financiamiento para Bolivia
prácticamente de manera gratuita. Estas no son buenas señales para los tenedores de deuda, para los tenedores internacionales de deuda, no les gustan los mercados, entre varios otros factores. Pero además responde también al deterioro institucional propio, deterioro institucional, democrático, institucional que hay en el país, que no hace otra cosa más que demostrar que no existe voluntad para llevar al país, a la generalidad de la población, a buen puerto. El primer fracaso que tuvo en todo caso Arce Catacora y que se tradujo justamente en la caída de la cotización de los bonos internacionales fue en la derrota electoral que tuvo no solamente él, sino además el conjunto del movimiento al socialismo, incluido Evo Morales, en las elecciones departamentales y municipales del mes de marzo. Fue el último batacazo que han tenido los bonos soberanos. Y estas no son buenas señales definitivamente. Nadie puede fiarse de que Bolivia pueda pagar eventualmente esta deuda. Son malas señales, ha sido mal manejado desde un principio. Bolivia está tratando de aprovecharse de la situación política internacional en torno a la pandemia para poder conseguir ciertos plácemes de la comunidad internacional, pero aún así dudo que lo logre. Mauricio, y este escenario que nos describe, ¿qué base nos deja para proyectar lo que será el 2022 de la economía boliviana? Muy buena pregunta. Yo creo que lo único que queda es algo que habíamos reclamado ya desde hace mucho tiempo, hablamos de años ya, no queda más que el recorte público estructural, el recorte del gasto público estructural no solamente del gobierno central, sino del Estado en todos sus niveles. Las gobernaciones y las alcaldías también se van a ver forzadas a recortar el gasto público estructural y eso va a significar perder bastante popularidad, mucha más de la que ya ha perdido Arce Catacora. El desafío es ese fundamentalmente. Entonces, ya que no tiene financiamiento, no le va a quedar más al gobierno de Arce que recortar el gasto público estructural. Me imagino en todo caso, volviendo un poco atrás, de que si recurre finalmente al FMI, porque parece ser la única alternativa que le queda, el FMI podría congraciarse, dada la coyuntura de la pandemia, y otorgar a Bolivia unos fondos de probablemente 1.000 millones de manera relativamente fácil. Pero esto va a servir para poder conseguir otros 3 o 4.000 millones más, solamente para poder saldar el año y salvar las papas del horno, estimado Oscar, pero no queda mucho más. Lamentablemente se van a tener que implementar las mal llamadas reformas neoliberales que conocemos muy bien de principios de los 80, pero yo exceptuaría aquí que no se incurra en una devaluación. Yo creo que tú muy bien sabes, vengo insistiendo en esto hace muchos años y creo que tienen que darse toda una otra serie de factores antes de siquiera ponerse a pensar de que la solución pasa por devaluar o incurrir en una devaluación cambiaria en el país. Yo creo que, por el contrario, esta política agravaría considerablemente las condiciones que tendría Bolivia para poder recuperarse en el corto plazo. Mauricio, Bolivia no es una isla y obviamente también recibe los impactos de lo que sucede en el mundo en una crisis como la provocada por la pandemia que ha afectado a la comunidad internacional en su conjunto. Mientras algunos proyectaban una recuperación rápida, vigorosa, después de superada la pandemia, leía en un reciente artículo tuyo que más bien el escenario parece ser el de una próxima estanflación. ¿Podrías explicarnos tu visión? Sí, correcto. Lo que decía en este artículo, que es muy reciente en todo caso y que hace justamente una breve evaluación de lo que ha sido este tercer trimestre, es que, contrariamente a lo que se pensaba hace tan solo mes y medio probablemente, las decisiones de política económica ya no responden única y exclusivamente a lo que pueda estar sucediendo con la pandemia, el repunte de casos y concretamente con lo que se predijo que sucedería con la variante Delta. La variante Delta no está generando o causando los estragos que se decía en un principio. El número de hospitalizaciones, hace muy poco tiempo compartí una gráfica muy fidedigna de lo que está sucediendo en un lugar como Inglaterra, por ejemplo. Ese gráfico dice que para esta temporada, para principios de octubre, el número de hospitalizaciones diaria tendría que haber estado entre las 6.000 y 7.000 personas. Y actualmente no alcanza ni a las 1.000 personas y peor aún, las proyecciones son
tienden a bajar, tienden a reducirse incluso, es decir, de 1000 e incluso menos hacia adelante. Y el caso de Nueva Zelanda también es muy ilustrativo. Nueva Zelanda ha sido uno de los países que con mayor fuerza ha implementado las cuarentenas masivas y forzosas y finalmente se ha dado por vencida hasta terminar aceptando que las cuarentenas no sirven para detener el virus, ni siquiera para retrasar el efecto de contagio y detener el ritmo de hospitalizaciones. Entonces, simplemente han aceptado que muy probablemente haya que aprender a convivir con el virus. Entonces, ahora los gobernantes se están concentrando más en lo que es la propia política económica, más allá de lo que esté sucediendo con la pandemia. Y lamentablemente, lo que está sucediendo ahora mismo con la pandemia, perdón, con la política económica global, que es la misma prácticamente en el conjunto de países alrededor del globo, es que, así como se advirtió el año pasado también, luego de que se implementaron políticas keynesianas de estímulo de la demanda agregada, de tanto estimular la demanda, los keynesianos han terminado descoordinando todavía más la economía global. Es decir, los keynesianos tienen la tesis de que si estimulan la demanda, la economía va a recuperarse y que la oferta va a acompañar a la demanda. La demanda ha sido tan estimulada y la oferta no termina de recuperarse que la descoordinación ha sido todavía mayor. Es decir, por un lado, con los estímulos o debido a los estímulos, tenemos cada vez más inflación. Ahora se acaba de lanzar el último dato de inflación en Estados Unidos que alcanza el 5,3%. Eso es muchísimo. Son niveles máximos de inflación que no se habían visto en 40 años, sin temor a equivocarme. Y al mismo tiempo la economía global se va desacelerando o la recuperación no es tan sólida como se pensaba en un principio cuando se aplicaron estas políticas. Entonces, estamos ya frente a un escenario de estancamiento de la economía global o de una desaceleración, pero con un repunte muy fuerte de la inflación. Esto es el escenario de estanflación. Y lamentablemente, el drama es tan grande en este sentido que sobre todo los bancos centrales, los principales bancos centrales alrededor del mundo, están ante una prueba de fuego, es decir, no saben si atacar la inflación por un lado o al mismo tiempo seguir estimulando para que la economía recupere. Entonces, es una respuesta que los keynesianos, sobre todo, no han tenido, no saben cómo responder ante este escenario ya desde la década de los 70, así que es cada vez más complicado y me temo que va a suceder lo mismo en Bolivia. Mauricio, además de ello, en esa crisis de la oferta que mencionaba, hay un problema de la logística del comercio internacional, una absoluta incapacidad o insuficiencia del transporte marítimo de poder atender todos estos pedidos, problemas en la producción y en los puertos, faltas de chips. ¿Qué va a ocasionar todo esto en ese escenario de esta inflación? Porque, claro, además va a generar escasez. No sé si viste la última etapa de la revista The Economist, muestran una manzana, una sola manzana en un escaparate vacío y denominan que vamos hacia la economía de la escasez. Entonces, hay realmente problemas serios en la economía internacional que yo creo que van a alterar todas las proyecciones que se habían hecho para lo que falta este año y el siguiente. Sí, correcto. Es lo que decía en un principio. Ahora mismo los economistas alrededor del mundo y los gobiernos a los que asesoran no tienen una respuesta para este escenario, fundamentalmente porque, contrariamente a lo que se decía, por ejemplo, en un escenario relativamente comparable como el de la Gran Depresión hace ya casi 100 años, los economistas decían que si acaso las políticas de estímulo no funcionaban, era porque los animal spirits o los espíritus animales o los empresarios de manera más concreta no estaban invirtiendo tanto como ellos quisieran. Pero dada la casualidad, ahora estamos ante un problema creado por los propios gobiernos al implementar las cuarentenas masivas y forzosas. Es decir, lo que se necesita, en todo caso, lo que siempre se ha necesitado desde el principio de la pandemia, es cada vez más libertad económica, es decir, que los empresarios puedan encontrar las distintas maneras de solucionar sus propios problemas o incluso problemas que han creado los gobiernos alrededor del globo. Y no lo quieren reconocer. Les ha gustado la idea, en muchos casos, de reprimir o de restringir las libertades individuales de sus ciudadanos. Y ahora el nuevo pretexto ante un escenario en el que la pandemia parece haber empezado a quedar atrás,
Los nuevos pretextos para seguir interviniendo en la economía parecen ser los del calentamiento global. Se lo ha visto hace muy poco tiempo a Tedros, al director de la OMS, junto a Greta Thunberg, manifestándose en contra del calentamiento global y además diciendo que el calentamiento global responde exactamente a las mismas causas que las de la pandemia. Así que esto es increíble. La intervención en la economía, en los argumentos que tienen para intervenirla cada vez más, no termina nunca. Entonces, tiene mucho más de política y de intervencionismo el hecho que no estemos pudiendo recuperarnos. Si pudiera encontrar una causa fundamental detrás de los problemas que encuentra la economía global para recuperarse, es la falta de libertad económica. Mauricio, y mencionabas en ese artículo que comentábamos tu evaluación sobre la economía a esta época del año, también la preocupación que hay sobre lo que puede ser una posible crisis inmobiliaria en China a partir de lo que se prevé será también por ahora posible una bancarrota de esta empresa Evergrande, la mayor inmobiliaria desarrolladora inmobiliaria de China. Pero que además hoy también llegan noticias de una crisis energética con una serie de apagones que están afectando la producción en distintos distritos de China. Y muchas naciones se comienzan a preguntar si realmente no ha sido una equivocación depender tanto de la producción de un solo país para el abastecimiento a una serie de cadenas de suministros a nivel mundial. ¿Qué crees que puede pasar sobre este aspecto? Bueno, estamos empezando a vivir las consecuencias del sobreestímulo de la demanda agregada interna nuevamente. Si hay un país que puede presumir de haber aplicado estas políticas típicamente keynesianas, intervencionistas sobre la economía, es justamente China. Sin temor a equivocaciones, puedo decir que un país como Bolivia trata de copiar casi al pie de la letra lo que hace la China con su economía, justamente. Los problemas que ahora se viven en la China con Evergrande y algunas otras inmobiliarias, que son al menos tres que le están siguiendo, es que están empezando a ver los primeros pinchazos de una burbuja inmobiliaria que se viene observando desde mucho antes de la pandemia. Vamos, he dicho en muchas ocasiones también que la pandemia y las cuarentenas masivas y forzosas son un factor agravante de la crisis o de una crisis que venimos arrastrando desde la gran recesión, hace 12 y 13 años. Vamos, en vez de que los gobiernos brindaran soluciones al problema de la burbuja inmobiliaria o de toda la serie de burbujas de activos que vivimos, desde las políticas que se implementaron con el ataque a las Torres Gemelas para evitar una recesión, vamos, vivimos de burbuja en burbuja y esta parece ser la última antes de que la historia del too big to fail sea una realidad. A la China le está haciendo cada vez más difícil rescatar al sector fundamentalmente inmobiliario, que ha sido hiperestimulado desde hace varios años en la China. Y no me atrevo a decir qué es lo que pueda suceder exactamente una vez que pinche. En todo caso, el hermetismo del Partido Comunista Chino sobre la economía es demasiado grande como para poder hacer adivinanzas. En todo caso, quienes mejores respuestas pueden tener serán fundamentalmente aquellos gestores de fondos de inversión o quienes hayan invertido exactamente en la China y conozcan de manera mucho más cerca lo que está sucediendo en algún sector concreto. Pero nuevamente, y con esto termino esta parte, me atrevo a decir sí que todo esto ilustra justamente la idea de que para encarar cualquier crisis económica lo que se necesita son políticas keynesianas de estímulo de la demanda agregada. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, lo que hacen los estímulos de la demanda agregada es crear primero un auge ficticio, como el que hemos vivido con la gran recesión, y ahora mismo, y no podemos seguir, no podemos seguir viviendo de burbuja en burbuja. Algún momento esto se tiene que terminar, y los keynesianos lamentablemente no tienen respuesta. Solamente queda la libertad económica, estimado Oscar. Mauricio, te agradezco muchísimo por compartir tus ideas, tu análisis, tus reflexiones, las cuales, como siempre, son muy interesantes. Muchas gracias. Encantado. Gracias a ti, estimado Oscar. Un saludo. Gracias, Mauricio. Efectivamente, como lo advierte Mauricio Ríos, hoy hay un debate económico que cada vez parece tener menos respuestas a la situación que ha provocado la pandemia en el mundo y Bolivia debe seguirlo con mucho interés.
no parece ser ya tan cercana esa perspectiva tan favorable que se preveía iba a haber después de superar las olas más graves de la pandemia. Los estímulos obviamente han generado un incremento en la demanda, pero los estímulos se están acabando y hay dificultades para que el mundo pueda solucionar todos los problemas de escasez, de quiebre de la cadena de suministro, de quiebre de la cadena de logística y además de ello las noticias que llegan sobre problemas con relación a la capacidad de producción en China, de sus puertos, de despachar lo que producen y los cortes energéticos, un posible ajuste, una posible corrección de su economía, especialmente sobre una eventual crisis de sus grandes empresas desarrolladoras inmobiliarias, obviamente que son preocupantes y como un economista puso en boga el término del cisne negro, puede ser que tengamos que enfrentar a un nuevo fenómeno que afecten la economía mundial y obviamente todo eso también puede impactar en la economía boliviana. No hay solución para ello que no sea diferente a la de buscar oportunidades de fomentar nuestro desarrollo productivo y exportador y en esa reconfiguración que va a haber en la cadena de abastecimiento a nivel mundial, buscar cómo insertarnos con mejores condiciones en todos aquellos espacios que no están siendo bien cubiertos actualmente. Les agradezco por habernos seguido en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.